tal, panitos de toda la galaxia? Yo soy Brian. ¿Qué tal, muchachos? Yo soy Luis. Y hoy día vamos con un super episodio de todo el universo de Watchmen. Vamos a hablar un poquito del cómic de Watchmen, su posterior adaptación cinematográfica, su serie y el resto de cómics que también se derivaron de ese universo de Watchmen. Simón. Yo hablaré solo de la película y la serie. ¿Qué te parece Watchmen, Lucho? Me gusta porque Zack Snyder hizo la película. Creo que es su segunda o tercera película. Sucker Punch. Sí, creo que es la segunda o tercera película. Bueno, vamos con algunos datitos. Si analizamos un poco el cómic, su contexto un poco, creo que tiene bastantes cosas sociales y políticas. Eso es lo que me gusta de la serie. En realidad es no el hecho de que sean... Lo que me gusta es el hecho de que no sean héroes, o sea, los típicos héroes dibujados o pintados, como sus superpoderes o alguna cosa o situación de estas, ni tampoco como Green Arrow, Batman o Iron Man, que no tienen poderes pero tienen dinero, sino que son, de cierto modo, las personas que son patriotas, que decidieron volverse, como lo dicen, ¿no? Vigilantes. Y eso es lo que me gusta en realidad, es el hecho de cómo tú ves esta proyección de cómo sería el mundo si la gente tomara las riendas y dijera, no, pues o sea, la corrupción está demasiado en la mierda y yo voy a hacer justicia por mis manos, mano limpia. Es literal un mancito que agarró una máscara y se fue a exactamente la calle. Eso es lo que me gusta en realidad, porque o sea, en el contexto el único que tiene poderes es el Doctor Manhattan, porque de ahí algún otro con poderes no, yo no ubico en las películas, ni en lo que vi de la serie, ni en lo que he escuchado. En la película los Imandios te pintan también como... Pero no es que tiene superpoderes, solo muy inteligente, y dicen que al ser tan inteligente puede ser más rápido que una bala, pero en realidad es algo físico, no es como un don o un superpoder. Entonces por eso te digo, simplemente es el único que tiene y es por una, no casualidad, sino por un accidente que obtuvo los poderes del Dr. Manhattan. El resto son humanos comunes y corrientes que solo saben dar buenos guamazos a los malos y no. Y bueno, para empezar con el cómic, es el guionista del cómic de Watchmen es Alan Moore, que es un escritor británico y los británicos lo consideran el segundo mejor escritor después de Shakespeare. Sí, es que tiene muy buenas obras en realidad. O sea, no sé si llamarlos obras, pero sí tiene muy buenos. Es considerado uno de los padres, uno de los grandes guionistas en este del mundo de los cómics, de las historias. Claro, tiene muy buenas historias. Eso, o sea, las historias de él son muy buenas porque han tenido adaptaciones, ¿no? La mayoría. También es medio mamón, es un tipo medio... Ya hablaremos de eso un poco con lo que va con la película y todo. Bueno, tiene varios trabajos como V de Vendetta, La Liga de Extraordinarios Caballeros, que creo que ahorita ya lo cambiaron a Extraordinarias Personas o algo así, porque también hay una mujer o algo así. Bueno, no sé. Puntos que, claro, las cosas del feminismo, allá cada uno, cada cual, pero... También tiene Batman, la Killing Joke, que es la broma asesina. Esa es buenazo. Y también fue como que le dio un... Tiene varias obras más, pero estas son como quizás sus más conocidas y también le dio un empujoncito a las historias de las obras de La Cosa del Pantano, porque era un personaje quizás un poco olvidado en uno de los cómics y con los guiones y con lo que hizo él para este personaje fue como que lo levantó un poco. Oye, no fue el único que se pudo bajar una de las torres en la última película animada. En la última película animada. Solito, ¿no? Ni siquiera los 5 superhéroes podían bajarse las torres de esas, y el man va solito y se baja una. Así que vale la pena explorar un poco más de La Cosa del Pantano. El dibujante de este cómic es Dave Gibbons, el colorista es John Higgins. Esta serie de cómics son 12 números que salió desde el septiembre de 1986 hasta octubre de 1987. El cómic es de una narración no lineal y
la película igual comparte este mismo estilo. Sí, porque en realidad no tiene una línea de tiempo definida. Ajá. Porque Salta tiempo, espacio. ajá, salta de atrás hacia adelante hacia atrás, de hacia adelante hacia más adelante y ahí va jugando con todo eso. Lo cual le hace también interesante y para ciertas personas sí es un poco complicado entender, porque si no le coges el hilo y te distraes un ratito, luego ya no sabes cuál es el tiempo real de la película. Suele pasar mucho con estas películas. Sí, igual el cómic es catalogado una de las mejores obras en cuanto a historietas y personajes. Y creo que este tipo de personajes o este tipo de héroes, por así decirlo, derivaron en muchas cosas que conocemos hoy en día. Quizás como lo propio The Boys o... Sí, eso es como darle esta visión un poco más humana, real, de cómo sería el mundo con los superhéroes. Como quizás también Kick-Ass. Ajá, exactamente, no es como el hecho de hacer al típico superhéroe perfecto y que siempre termina bien, sino es como que mostrar un poco la parte humana de ellos, en el sentido de que son personas, sí, tal vez tengan poderes, sí, pero en el fondo son humanos. Entonces es como que tienen emociones, sentimientos, guardan rencor, tienen risa, felicidad, enojo, ira. Entonces eso es lo que es muy rico, muy interesante en el desarrollo de cada personaje. Y bueno, DC, porque este Batman está bajo la línea de DC Comics, y DC cuando adquirió Charlton Comics, unos cómics por ahí que compró en esos años, Moore y Gibbons querían usar estos personajes, introducirlos en el mundo de Watchmen, pero no les dejaron y de ahí nacieron todos de estos personajes. Sí. Aquí la historia cuenta que la mierda Warner lleva los míos. Algo así. En este universo que surgen entre 1940 y 1960 son como que los primeros héroes. Sí, están como que finales de la Primera Guerra Mundial. De la Segunda. No, finales de la Primera, inicios de la Segunda. La Segunda fue en el 40, pues. Hasta el 45. Pero de ahí es más de una guerra de Vietnam. Claro, por eso te digo, es como que finales de la Primera, inicios de la Segunda. Es como que quiere empezar la cosa, pero el resto va todo directo a Vietnam. O sea, se enfoca ya directamente en Vietnam. Porque ahí los superhéroes están como que el comediante y el Doctor Manhattan están trabajando para el gobierno. Claro, están tratando de detener la guerra. Y aquí en este mundo ficticio, los gringos sí les ganan en Vietnam. Claro. Pero en la realidad les masacraron a los otros. Sí, exactamente, valieron carpeta los vietnamitas. Ah. Y de ahí la historia transcurre, creo que los primeros héroes son estos manes conocidos como los Minutemen, que son, creo que los únicos originales de ahí son el comediante y la mamá de la Silver Spectre. Que se llama igual. Ajá, y luego esto es el Silver Spectre 2. Junior. Sí, no. El comediante y luego ya se introdujeron a los Imandias, al Night Owl, al Rorschach y a Manhattan. Ajá. Y creo que la historia narra en camino hacia la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Claro, ajá, y exactamente, y es como que la cosa está, como está en Manhattan en Estados Unidos, es como que los rusos se abstienen de cualquier tipo de conflicto, porque saben que tienen más de perder. Porque es una pequeña bomba atómica andante que puede acabar el mundo si lo quisiera y le vale madre, entonces sí, la cosa va por ahí. Y creo que aquí el cambio más grande que hay entre cómic y película es con la parte final, por así decirlo, porque en la película te dice que Ozymandias hizo como unas pequeñas bombas nucleares y se estallaron en varias partes del mundo para hacerle creer que en Manhattan fue el que hizo eso. Para que ya se unan, otra vez como que las naciones. Las naciones se unen. Es como que algo noble y no. O sea, sí, es este punto, ¿no? El punto en el que te das cuenta de que para conseguir algo bueno tienes que hacer algo literalmente tan desastroso. No, es como que tienes que hacer algo tan desastroso para que la gente tome conciencia. Es como un ejemplo que no tiene nada que ver,
Pero, ¿qué sucedió cuando pasó lo de las Torres Gemelas? Ujú. El mundo se unió en voz del atentado, porque fue un atentado sumamente grande. Ujú. Entonces, al momento de ver la historia de la humanidad, siempre te vas a dar cuenta de que la humanidad se une ante este tipo de situaciones. Cuando hay algún tsunami en Hawái o en alguno de esos lugares donde muere mucha gente, Ujú. el mundo se une para ayudar a esa gente. Mira, ahorita estamos atravesando una pandemia. Ujú. Todas las naciones están en pos de tratar de conseguir la cura, en pos de tratar de ayudar a las comunidades que no tienen tantos recursos y todo lo demás. Y de cierto modo el mundo está como que brindando su mano, ¿no? A las partes que lo necesitan. Y obviamente los Ozymandias, al ser la persona más inteligente, es como que genera su ecuación en el cual tiene que ver algo con una magnitud tan grande como para que el mundo tome conciencia y se una. Ujú. Y claro, o sea, mal plan del tipo utilizar al Manhattan como Ajá. el conejillo de Indias para todo el plan, pues. ¿Qué se te digo? Ese es el cambio más grande que creo que hay entre cómic y película, porque en la película pasa eso. Y en el cómic lo que hace los Díaz es que libera un calamar gigante de otra dimensión y destruye todo ahí, y mueren igual millones de personas, pero se unen igual Rusia y Estados Unidos porque piensan que es como una invasión Alienígena, y eso va a la serie. Eso está empatado un poco más con la serie. Con la serie, exactamente. Ajá. Eso, sí, eso fue como que el choque entre la serie y la película fue como que, Quizás es que no conoces del cómic, solo viste la película y te ves la serie. Es como que te quedas, ¿qué es lo que pasó aquí o qué? Tienes que poner la cara del negro así, ¿no? La estructura, creo que el cómic es lo que usa Gibbons para como artista es una historieta de 9 ventanas, los 9 cuadritos en su mayoría. Eso es como que toda la mayoría de páginas. 3x3. Ajá. Creo que es más fácil ilustrando todo con esa. No sé, yo creería que entre menos cuadros es más fácil, porque tienes menos trabajo. Pero creo que lo hace porque necesitan bastantes diálogos y todo. O sea, claro, es que depende mucho en ajá. qué lo haces, porque si es algo que solo vas a estar viendo imágenes, Ajá. mucha pérdida de tiempo, creería yo. En el 2009 se adaptó esta serie de cómics a los cines. En el 2012 salió otros cómics que es Before Watchmen, que cuentan historias de algunos personajes antes de unirse a los Minutemen y Watchmen. Y en el 2017 DC lanzó también otra línea de cómics que es Doomsday Clock. Me pregunta, ¿el abuelo de la chama de la serie es antes o después? Porque él también fue un justiciero. Pero no sé si era de los Minutemen. Eso te digo, no, es antes. Porque él creo que es No, o sea, eso te digo, no sé si es antes de ellos o después de ellos. Porque él no perteneció a ellos. Ajá. Eso sí, lo tengo claro, no perteneció a ellos. Pero no sé si es antes o después, porque se supone que tiene 100 años el abuelo. Pues. Más de 100 años. ¿Tú qué crees? Porque la serie está como que ambientada en 2019, creo que Ajá. Ajá. ¿Y tú qué crees? ¿Fue antes o fue después? Yo creo que fue El antes. abuelo no es el que usa la capucha del Hooded Justice. Ajá. Entonces sí pertenece a los Minutemen. Sí. O es otro. Bueno, no me acuerdo, estoy un poco confundido. Yo también. Si es que alguien sabe por ahí. Ajá, déjenme en los comentarios porque también ahorita me acabé de confundir con eso. No estoy seguro de si fue antes, fue después o estuvo ahí con ellos. Pero sí, es el de la capucha, el de la justicia, no sé qué ve. El que usa la capucha negra y tiene la soga en el cuello. Ajá. Y él, o sea, él sí es un miembro de los Minutemen, pero no sé si es de ese personaje o es otro que usó. Pues otro que usó antes y el de los Minutemen asoció ese nombre. Ajá. Bueno. Ay, si es que alguien sabe, pongan nomás en los comentarios. La película, como te digo, fue desde el año 2009 y desde que se lanzó la línea de cómics, como tuvo tanto éxito, ya estaban como que varias casas productoras y las como que querían adaptar una película, pero Alan Moore no quería porque dice que no era necesario porque el cómic estaba bien de por sí. Es lo que te digo, que es medio mamón y medio como que sí, eres un viejo que sabe hacer bien las cosas, pero bájate un poquito de tu
pedestal tu obra y todo. Bueno, el punto es que Sí, de ahí van a hay salir la gente- película. Y el director fue Zack Snyder, que por cierto también ya hablamos de su corte de la Liga de la Justicia, que está muy bueno. Sí. Vayan a verlo, está ahí en el Ya me lo vi, 5, creo. ya que me lo vi viendo como 10 veces ese corte, sucio corte, está muy bueno. He perdido 40 horas de mi vida viendo ese corte. El productor de esta cinta es Roy Levin, Lawrence Gordon. Roy Levin, que también está de productor en esta cinta de Cinco Sangres, que está nominada a los Oscars de este año. Lawrence Gordon, que también estuvo de productor en Depredador, Duro de Matar. Eso explica por qué tiene bastante acción y bastante guamazos en la película. Y Deborah Snyder, que también estuvo de productora en 300 y Sucker Punch, y es la esposa del Zack. Bien está. Bien está. Y es que le contratan al Zack porque él ya había dirigido la de 300, y también como 300 es una obra de cómic, y al ver Warner que estaba tan bien adaptada. Ajá. Es que sí, 300 yo creo que sí es una... Uh-huh. A nivel de película, yo creo que sí es una muy buena adaptación. O sea, me gusta cómo lo desarrolla, porque es muy sencillo en el aspecto de cómo desenvuelve los personajes, la historia y todo lo demás. No está maquillando tanta cosa y dándole 50.000 vueltas para hacerle más genera la historia. Y eso también se ve en la película de Watchmen, porque como tú mismo lo dices, lo único que es como que gran cambio es el final, que en realidad no sé por qué cerraron el final de esa manera. Deben haber tenido sus razones para... Es que quizás desde la visión que quiere dar a Snyder en la película. Puede ser eso, o puede ser el mismo hecho de que no pensaban hacer una secuela y porque trataron de cerrarlo, porque si tú te das cuenta, la película tiene ese final y con ese final queda súper cerrado. Es que el cómic también no tiene ningún otro abierto a otro cómic. Exactamente, eso te digo. Entonces creo que a nivel de cine la manera más sensata de cerrarlo fue de esa manera, porque también es como que exploras un poco más la parte humana, porque al final de la película, ¿qué pasa? Ozymandias dice cuál era su plan, el Manhattan dice que sí tiene la razón, o sea, está de acuerdo y le mata al pana para que el pana no le diga nada a nadie. Entonces tranquilamente puede terminar ahí, pero la producción te deja el camino abierto al momento que llega el diario a los medios. Como en el caso de que si quieren hacer una secuela o continuar, podrían continuar desde ahí, desde ese punto de partida. Es que es también un poco complicado trabajar con algo que... Es que si fuese el guión original, todo bien, pero al ser una adaptación de algo que ya existía es complicado. Claro, porque... Es como lo que pasó con la última temporada de Game of Thrones. No había los escritos en los libros del George R. R. Martin, y la última temporada fue prácticamente guión sacado de HBO. Y no fue tan... El último episodio fue el que menos gustó y simpatizó. Pero claro, es que ese es el punto. Lo que pasa es que cuando son adaptaciones hay que tener mucho cuidado, porque en realidad el hecho de hacer una adaptación no es como decir hago, pero tengo que respetar, porque la persona que construyó o elaboró la historia ya generó la esencia de sus personajes, la esencia de ese mundo, de ese universo y todo lo demás. Entonces el hecho de adaptar es tratar de transmitir esa esencia en la pantalla. Y es complicado, en realidad es complicado. Y respecto al guión, el guión es de David Hayter y Alex C. Y cuando ya estaba el guión y todo, le dijeron, mire don Alan Moore, viendo el guión, usted que es el creador. A ver si es que él dijo, ¿no? Dijo que, y es lo que repetí el man, que no estaba de acuerdo con la película, y de hecho el man no quería que su nombre aparezca en la película, y tampoco quería recibir regalías de la película. Dijo que todas las regalías vayan al Gibbons, que es del artista, y a los otros manes. Y él dice que no va a ver la película, no sé si la ha visto o no. El man dice que no ha visto la película y no la iba a ver cuando se iba a estrenar en esa época, y que le parecía que el guión estaba medianamente bien adaptado, pero aún así consideraba que Snyder sí iba a hacer un buen trabajo en la película, pero sin embargo no lo iba a ver, pues digo que es medio
medio como creído. Es que lo que pasa es que de alguna u otra manera el Snyder sí tiene como que una buena noción para hacer las adaptaciones. Tiene una buena noción porque en realidad también hay que tener en cuenta que muchas veces te limitan factores como el marketing, el mercado que maneja la productora y todo lo demás. Muchas veces el fallo de la gran mayoría de películas en adaptación es por eso, porque la productora no le dejó al director hacer lo que él tenía pensado hacer. Es como que limitan mucho. Yo creo que tal vez por ese aspecto es como que el man no armó tanto revuelo, porque ya había visto el trabajo de Snyder con 300, me supongo. No sé si lo es que te digo, son esos como dibujantes en el mundo del cine, también hay estos directores que también son medio creídos. Sí, y a veces sacan huevada y media, pero ya nada. Y es de aquí, es como que el más top de acá de los cómics, y como que no estaba tan de acuerdo con que se haga la adaptación, porque decía que no era necesario porque el cómic ya se sostenía por sí. Y hice la película, creo que es buena, el elenco también es buena, creo que los actores que lo escogieron creo que están bien representados. Sí, pues le ves al comediante luego partiendo cabezas en The Walking Dead. The Walking Dead. Le ves al pana, ¿cuál es? Ozymandias, creo que es el hermano del Aquaman. No, es el búho, creo que es. Night Owl. Ajá, el búho es el hermano del Aquaman. Luego le ves cazando fantasmas con Sí, de la saga estas del Conjuro y esas películas. Ajá, exactamente ahí. Y bueno, pues, o sea, en realidad sí es un buen elenco, para que no tengo quejas en el elenco. En realidad tampoco me hago gráficamente, me imagino a otras personas haciendo esos papeles. Creo que sí fue muy acertado. No sé cuánto, pero son como que también como que el inicio de varios de ellos de sus carreras. Sí, porque yo, por ejemplo, al Jackie Earle Haley, que es de Rorschach. no le he visto muchas películas en realidad. No, o sea, ese no lo reconocía nadie cuando lo vi en ese entonces, pero luego viéndoles ahorita y en otros. No, claro, o sea, ahorita estos manes son los que salieron pero, acá. O sea, yo hablo en el momento en el que salió la película. No recuerdo haberlo visto en ese momento en alguna otra película o serie. En realidad, nada que ver. Y lo mismo al hermano del Aquaman, tampoco recuerdo haberlo visto en alguna otra película. Tal vez en alguna comedia romántica, pero no algo tan grande como fue Watchmen en el momento en el que salió. Y vámonos un poco con la... Es cierto, tú mencionabas el guionista, el director de fotografía, Larry Funk, que era el chinito este que dice que también estaba en Kong y en Sucker Punch. Ajá, es que usaba con el Doctor Manhattan gigante y el Kong. Ajá, usaba casi el mismo encuadre, el mismo tipo de... Lo que pasa es que ese plano en el que le ves al Doctor Manhattan gigante caminando por los campos de Vietnam. Y Larry Funk utiliza mucho este plano general, pero es el masivamente general, como para mostrar cuán diminuta es la persona frente a la magnitud del poder del Doctor Manhattan. Y es muy interesante ese plano porque también utiliza un plano muy similar en Kong, en el cual te muestra cuán es la magnitud del Kong frente a las personas, o sea, qué tan diminutos nosotros somos frente al poder que tienen estos personajes, estos seres. Y es muy interesante, a mí me encanta mucho la fotografía que él hace a nivel de cine, las películas que él ha hecho, tanto con Zack Snyder como las que no ha hecho con Zack Snyder. Creo que trabajado bastantes películas de Warner y tiene como 4 con el Snyder. Ajá, eso te digo, las películas que he hecho con el Snyder y las que no he hecho con el Snyder, yo me las he visto, la mayoría, porque me encanta mucho su estilo fotográfico. Es un estilo de fotografía, por así decirlo, como que un poco crudo, en el aspecto no de mostrar sangre y esas cosas, sino en el aspecto de la iluminación, la composición de los encuadres. Si tú analizas Sucker Punch, es como que este orfanato, ¿no? Este psiquiátrico en el que están todos estos manes, y es como que la fotografía te transmite mucho el entorno
frío y esa ansiedad que tienen los manes. Y lo maneja muy bien en las otras películas también. En la de Watchmen también esa fotografía un poco oscura, un poco turbia, demostrándote cómo es la esencia de cada uno de esos personajes, sobre todo la secuencia en la que aparece el comediante y pelea y todo lo demás. Con el Ozymandias. Exactamente, ajá, es muy buena porque en realidad es como que le ves al tipo alcohólico y toda y así, una mierda completa que en su tiempo fue un héroe muy reconocido. Y es loco porque era el más cabrón de todos y el nombre era comediante. Es como que también... O sea, me recuerda un poco al Guasón, al Joker. Porque el Joker también es súper cabrón y Pero siempre fue villano. No, sí, pero hablo de que la personalidad es como que súper cabrón, pero lo maquillan como un Joker. En Batman también es como que el comediante, pero quiso violarle a la amiga. Es como que, ¿se entiende? Es como que todas esas situaciones. Es como que un contraste muy interesante en los nombres. Pero me gusta mucho la fotografía del nombre. ¿Para qué? Y luego todo este universo del cómic de Watchmen, la película derivó en una miniserie. Bueno, antes salieron otros cómics, pero hablemos primero de la miniserie que salió en octubre del 2019, que es, al principio planteaban como una serie y luego los productores, porque es de HBO, salieron cuando ellos terminaron y dijeron, no, esto solo va a ser una miniserie y no va a contar con más temporadas. Sí, es que en realidad lo que pasa es que el problema yo creo que fue porque fue muy dilatada la serie. ¿En qué sentido? En el sentido de que empieza, pero empieza muy lento. Sí, porque obviamente te toca temas como el racismo. Aquí creo que lo principal es del racismo. O sea, sí, el tema principal de toda la serie es el racismo, pero lo que te toca son estos temas sociales como tal. Entonces es el desarrollo como que un poco lento, la policía negra que trabaja y está en favor de, que resistió o sobrevivió ante un atentado racista y todo lo demás. Y está no fue un atentado racista, fue un atentado a toda la policía en general. Bueno, pero mataron a los policías, entonces sí es un poco racista. Pero bueno, el punto es que la man sobrevive a esto y todo lo demás, y la man es como que una de las principales voces ante toda esta situación del racismo que está pasando con estos manes de los que le seguían al Rorschach. Eso, al Rorschach. Claro, porque son los seguidores que tienen las mascaritas pintadas y todo eso, pero esos son súper racistas, los manes. Son como un Ku Klux Klan del futuro. Del futuro, algo así, acá exactamente. Entonces es como que la man está tratando de luchar contra esta situación. Creo que el principal enfoque es el racismo y luego van explorando un poco el resto de situaciones que derivan todo. Claro, exactamente. Entonces es como que eso, es muy lento porque ya casi a media serie, ya para los episodios finales es cuando ya ves todo el conflicto que hay más allá del racismo, no es como que solo racismo, ya ves que hay el conflicto con el Ozymandias, lo de la hija del man, ves lo del Doctor Manhattan que ya había visto el futuro y le tienen que regresar la memoria para ver si arregla la cosa o no y todo lo demás. Entonces como que exactamente esa situación, y por ese motivo es como que la gente no se enganchó a ver la serie, y también no vi mucha publicidad de la serie. Sí, no, fue como que... entonces es como que muy poca gente se enteró de que iba a salir la serie. Yo sí me enteré, y me enteré muy tarde también de que iba a salir la serie, porque yo creo que ya había todo el episodio 2 o el 3 creo, y recién me enteraba que había la serie. Entonces son todos esos factores, creo que es lo que impidió que la serie se desarrolle como serie. Entonces la producción, en vista de eso, lo que decidió hacer es miniserie, primero para terminar el proyecto, y segundo para no dejar, o sea, primero para terminar y no dejarle a la gente como que a medias, y de esa manera tampoco perder a ellos, porque mira lo que pasó con Constantine. La serie quedó creo que por el episodio 10 o 12 y ya no hubo nada más. Entonces yo creo que la salida de ellos es una salida mucho más compensatoria para ambos lados, no tanto al público como para ellos también, porque al final la terminan, la cierran, la gente queda medianamente satisfecha porque dice, bueno, sí, ya todo bien, acabó la serie,
bacán. O sea, no me emociono, no exijo algo más y ellos no tienen una pérdida mayor. Y esta miniserie fue creada por Damon Lindelof, que también hizo la de guionista y productor en otras películas, series como Cowboys vs. Aliens. Lost, estuvo en Phineas y Ferb como guionista. Son unos matices muy locos. Estuvo en Guerra Mundial Z y Exacto. Prometheus, y él hizo de guionista y productor aquí en la serie de Watchmen. Esos matices más locos los demás. O sea, el man trabaja en lo que le diga. Ajá. Esto fue lanzado en el 2019 y tiene este universo, esta de la serie es como que una realidad alterna a lo que sucedió en la película. Sí, porque exactamente es como que... No, ni en la película, digamos en el cómic, del cómic. Sí, se salta exacto. la realidad alterna. Sí, no, es que eso te digo, como sabemos que la película es una realidad alterna y en la película te dan a entender que el Manhattan puede viajar entre realidades, entre tiempo y espacio y todo lo demás. Es como que al final de la película el man decidió irse a otra realidad, porque obviamente todo el mundo lo iba a cazar, a buscar, y el man prefirió dejar la situación ahí, como que verse como el villano y decir, bueno, nos vemos, y se fue a otra realidad, y es como que se empata con esta realidad del man, y también se empata un poco con lo del diario de este tipo, pues porque el diario de este tipo no llega a... Es que digamos que es una secuela, pero con el final del cómic. Exactamente, porque aquí hablan lo del calamar, ajá, que es el que liberó a los Ozymandias. Y... ¿Ozymandias o Ozymandias? Ozymandias le dicen. ¿En serio? ¿Es Díaz? Yo digo Ozymandias. Es el Don Díaz. Bueno, El Bruno Díaz. el Bruno Díaz. El Ricardo Tapia. El Ricardo Tapia. No entiendo por qué esas traducciones, pero bueno. Algo pasa con las traducciones. No sé por qué es Bruce Wayne y la traducción es Bruno Díaz. Bueno, el punto es que sí, exactamente es como lo del cómic. Y claro, y ves varias veces lo del calamar, ¿no? Ajá, porque eso, es que ahí en este universo como que caen calamarcitos cada cierto tiempo y los libera de los Ozymandias. Para mí es mi personaje favorito de ese universo. Los Ozymandias. Ajá. Es una bestia como... ¿Qué es con cadáveres lo que hace el mensaje a la hija? En la luna, en esa luna. Ajá. Que le rescate, son cadáveres, ¿no es cierto? Es una bestia, el man es un crack, es un genio, hace una catapulta para lanzarse. No, sí. O sea, sí lo recomiendo ver, porque sí es una serie interesante. No es como una expectativa así como que súper arriba para ver. Creo que en lo que fue alabado fue porque aquí se basa en estos conflictos raciales en Tulsa, Oklahoma, en un futuro del 2019, que era el futuro de ellos, pero nosotros lo estábamos viendo en un presente, por así decirlo. Era el futuro de esa serie, en el 2019. Y lo que rescatan es que volvió a rescatar o a darle importancia porque en 1921, aquí en esta misma zona, en Tulsa, esto sí en la vida real, hubo literal una masacre racial, mataron con los aviones y sacaron a la madre y a las personas de raza negra, los masacraron, dañaron sus negocios. Claro, o sea, si tal cual lo ves ahí en la serie, es como la representación porque el abuelo de la tipa es el sobreviviente de esa masacre. Y es loco, ¿no? No sé cómo... Pero eso sí pasó en la vida real. Ajá, exactamente, eso sí pasó en la vida real. Entonces, por eso digo, tal cual como lo representan, o sea, es una representación, porque no voy a decir tal cual como lo ves en la serie pasó, pero es una representación que trata de transmitir lo que sucedió en la vida real. Y yo creo que es muy acertado, porque en realidad sí es un poco crudo y todo como te muestran la masacre. Y es como para hacerte caer en cuenta y tener un poco más de esta conciencia de que sí, el racismo puede ser que ya no esté tan en boga, pero todavía hay esas facciones racistas que siguen todavía discriminando a la gente. Entonces es como que ya hoy en día no se escucha mucho, pero mira lo que pasó más recientemente con el Floyd en Estados Unidos. Claro. Son cosas muy aisladas, pero que sí suceden. Igual lo del otro tipo que le balearon, que estaba en el carro o algo así. Exactamente, es que eso digo, o sea, por lo que sucedió con el Floyd, es como que toma un poco más de revuelo todas estas situaciones, porque, claro, el Floyd no es el único negro al que le han hecho ese tipo de situaciones. Han habido más negros,
más personas de color en Estados Unidos las que han sufrido ese tipo de cosas. Y no solo en Estados Unidos, en Europa también, en Asia, en todas partes del mundo. Entonces, como que... Recientemente hubo un caso, porque de haber visto, quizás a ti no te gusta mucho el fútbol, pero sí he visto... lo del futbolista que le dijo negro. Pero igual la FIFA siempre saca esto, FIFA, Not Racing, Says Not Racing, todo esto de antirracismo. Y recién en un partido de la Liga Española, un jugador español le dijo negro de mierda o algo así, creo que le dijo a un jugador del Valencia, y los jugadores salieron del campo en apoyo de su compañero, que no querían cosas raciales. Bueno, está todo un lío, y luego salió a decir que no dijo nada y no sé qué. Lo último que supe es que el DT del equipo se desvincula de cualquier tipo de situación que racial que haya. O sea, el equipo como tal se desvincula, no sé qué acciones irán a tomar con el jugador, pero yo creo que ya acabó su carrera. Es que es algo un poco... No sé, si es que lo dices... Es que no sé si cómo lo digo, porque estás con tu amigo y le dices del negrito, del negro o algo así. No le dices en afán de insultarle o algo. Es que depende del contexto en el que lo dices. Es que mira, es otra cosa. El jugador Cavani de Uruguay, él estaba jugando en Manchester United y alguien le felicitó por su cumpleaños, si no estoy mal, y él puso en su Instagram, gracias negrito, pero de cariño, y luego igual lo había suspendido a la liga inglesa por acciones racistas o algo así. Como que algo así pasó también con él, pero son cosas... Pues que depende mucho del contexto. Lo que pasa es que tú no puedes medir el contexto personal en algo tan global como es el racismo, porque exactamente yo le puedo decir a mi pana negrito, pero entre él y yo sabemos que es de cariño y tal vez un grupo muy limitado de personas. Que todos le dicen el negrito. Exactamente. Pero si lo ve a nivel mundial la gente no va a entender que es de cariño, de amistad. Entonces, obviamente, los institutos o las instituciones van a cuidar su espalda y no van a arriesgarse a que vengan a empezar a salirles con carteles de que promueven. Bueno, ahí si sales y le dices negro de mierda o negro de aquella de manera despectiva, y si otra cosa. Claro, yo sé que es despectivo, pero es que en este caso no hay medias tintas. Pues, porque no puede ser... La federación no se va a tomar nada como que, ay, sí, el man lo dijo de cariño y el man lo dijo mal plan. O sea, pongas negrito, sea de la manera que sea, multado. Sí, es racista. Por ese motivo, porque ellos no miran el contexto. Porque te digo, es que son contextos tan cerrados, son círculos familiares tan cortos en los que tú entiendes la comunicación y tu lenguaje. Pero la gente que viene de otros círculos no lo va a entender. Es un ejemplo muy claro. Estaba viendo el otro día en redes sociales de una coreana que vino acá a Ecuador, explicó un poco cómo fue el cambio de cultura para ella. Y ella decía que lo primerito que le chocó fue el hecho de que le fueron a ver al aeropuerto y le quisieron saludar con un beso en la mejilla. Aquí es muy común eso, pero en la cultura de ellos no. Entonces ella lo vio al tipo como un pervertido que quería abusar de ella. Y en realidad no es así la situación. Y por eso te digo, ese tipo de cosas no se las puede contextualizar a general o a global, porque mucha gente lo va a ver de diferente manera. Lo que hace la institución simplemente es cuidar su espalda. Aunque se vea feo, aunque se oiga tosco, aunque la otra persona pague platos rotos sin haber hecho algo mal, pero es así, tal cual. Por eso es lo que la justicia ciega, pues. La justicia nunca mira medias tintas. Y aquí, bueno, regresando ya todo, regresamos dado la tema cuestión del racismo, que podríamos seguir conversando. Pero no es la idea de este canal. Aquí los policías, es lo que comentaba, porque todos los policías fue como que estos manes de la séptima caballería, que son las que usan estas máscaras de Russia, que son como de un Ku Klux Klan futurista medio raro, sí. Van y les matan a los policías en sus casas mientras estaban dormidos. Y luego ya aquí en el futuro todos los policías usan como que unos buffs, unas como bufandas para taparse la cara. Sí, o utilizan los pasamontañas amarillos. Y también tienen como que par vigilantes que les ayudan. Claro, y es que obviamente ellos ahora cuidan sus identidades. Entonces ahora la policía literalmente es como vigilante, porque no sabes qué policía fue y quién lo hizo, porque está con máscara.
Y eso también te lleva a muchas cosas, ¿no? Porque en realidad no sabes quién es y puede abusar de la autoridad, pero no supiste qué policía fue. Ajá. Son cosas ahí medias. Y también es como que les tienen como que más controlados porque igual al principio se ve que no puede liberar el arma, tiene que pedir autorización, que le liberen el arma por tal razón. Es que es por ese motivo que te digo, como estás usando una máscara, es como que si te dejan así a tu libre disposición, puedes abusar de tu autoridad como policía y todo lo demás, y como estás enmascarado, nadie va a saber qué policía fue. Entonces, obviamente va a haber más medidas, más restricción. Creo que de personajes que vuelven a asomar, por así decirlo, los originales de los Guasme, de los Guasmos. Guasmos, ¿qué quieres? Que es de huellas. ¿Quieres un añanín? Un guayanín. Te le va a hacer censura. Es que tú mismo sales con huevadas. O sea, los guayanín. Los Watchmen. Es del Justice. Y el Dr. Manhattan. ¿Y el Ozymandias? El Ozymandias y la Silvia Spectre también. Claro, que es la directora del departamento de policías. Ajá. Y bueno, creo que la serie es buena. No nos queremos spoilear el final o de qué va la última parte. Sí, para que la vean, porque en realidad sí les recomiendo ver. A mí también. O sea, no es la mejor, pero creo que es buena. Aún así, o sea, te digo, o sea, no es la mejor, es buena y a fin de cuentas yo sí me quedé con ganas de más. Solo dijeron que se iba a cerrar y está abierta a nuevas secuelas posiblemente. Posiblemente, pero claro, es que yo sí me quedé con un poco de ganas de más. O sea, tal vez un poco de desarrollo lento y todo eso, pero aún así, sí, es una serie como para vértela a tu ritmo, pausadito y todo lo demás, poco a poco. Todo esto es chévere el desarrollo que le dan a los Ozymandias y cómo está su vida y también creo que lo hacen ver al Dr. Manhattan un poco más poderoso que lo que le representan en la película. Sí, y también es como que ves la evolución del personaje del Dr. Manhattan, porque en realidad es como que ha tenido sus historias amorosas, todas fracasan, pobre muchacho, le comprendemos, pero eso es como que lo ha hecho madurar, lo ha hecho crecer, es como que aprende de esos errores y ya no, es como que tiene este cierto apego o empatía con la humanidad, y por eso es como que él hace su paraíso perfecto. A ver, me confundo. Le llama Europa, pero está en... Es una de las lunas de Júpiter. Ajá. De Júpiter, ¿no es cierto? Ajá. Pero le llama Europa. No entiendo por qué le puso Europa. De hecho, ese es el nombre de una de las... Eso es real, ¿no? Por eso digo, o sea, no entiendo por qué escogió esa luna específicamente. No entiendo por qué fue a Europa. Sí, como que crea vida y luego la lleva a los Ozymandias. Bueno, eso ya es mucho spoiler. Ajá, sí, ya vayan a ver la serie para que lo vean ahí. Hay algunos personajes nuevos, la Angela, que es la policía, que es como que la protagonista de esto. Ajá. Hay otro tipo que tiene una máscara parecida a la de Rorschach. Ajá, esa máscara. Oye, la máscara del man es de hijo de madre. Yo quisiera conseguirme esa máscara. Salir aquí en los podcasts con una máscara puesta en mi no, málate un aluminio nomás en la cabeza. A ver, pásate. Ahogado aquí así. Es que no hablo todo el podcast así. Ella, creo que es eso. Y también algo que se derivó de todo este universo. En el año 2012 salieron una línea de cómics igual de DC, que es Before Watchmen, que son historias de los personajes antes de que entren a los Watchmen o a los Minutemen. Cuenta con historias de Comediante, Crimson Corsair, Dollar Bill, el Manhattan, el Rorschach, Moloch, Night Owl, la Spectre, los Ozymandias y una historia también de los Minutemen. Que es James Bond, Spectre. Vas a ver el video introductorio con Sam Smith en el fondo musical. Narran historias de aquí de varios personajes y tienen varios diferentes dibujantes y diferentes artistas. Algunos críticos consideran que respetan y honran el trabajo original de Alan Moore porque tuve la oportunidad de leer algunos, el del Rorschach y el de los Ozymandias, y tienen un estilo similar de dibujo y de la línea que lleva. Sería de echarles un ojito.
Son muy buenos, son recomendados. Hay diferentes, porque el de Rorschach tiene 4 números, por ejemplo. El de los Ozymandias tiene 6. Claro, es que van variando dependiendo de los personajes. Claro, es que va a haber ciertos personajes que tienes que indagar un poco más. Tienen más historia, más... Pero en general son buenos. El de la comedia voy a leer. Y vamos con Doomsday Clock. Que esto lo pintó cuando salió, lo anunciaron. Pintaba como algo épico, algo que terminó decepcionándome, al lo menos a mí. Es de lo peor que pudo haber hecho DC con Watchmen. Esto salió del año 2017-2019, porque salían de manera bimestral. Tocó esperar como 2 años. Cada 2 meses iba saliendo un número. El guionista de esto es Geoff Johns. Gente como que está cada 2 meses ansiosa por ver algo más y mera decepción al final de toda la huevada esta. Y Geoff Johns, que también fue guionista de Los Siniestro Cold Wars, de Linterna Verde de La Noche Más Oscura. Linterna Verde de La Noche Más Oscura es buena. Tiene varios, trabaja con varios personajes, pero son sus obras más importantes. Tuvo de artista Gary Frank, Brad Anderson, tuvo 12 números. Y la precuela de esto es parte del universo de los New 52, de los DC Rebirth. Es como que... de estos que son como que un poquito más... Es que todo es como... Toda esa película, las películas animadas, todos son de cómics de DC Rebirth. Claro, y cuando el Flash reinicia el universo, se va a los New 52, que es como que una nueva línea de los héroes, nuevos orígenes, nuevas cosas. Pendejo de Flash, pero sí es muy rico en realidad. Y bueno, esto es como que se da el inicio a DC Rebirth con este tema. Sobre todo porque primero se lanzó como que el epílogo de esto del Doomsday Clock en una serie de Flash y de Batman en 4 números, con el The Bottom y el Botón, que asomaba el botoncito que se ve del comediante que cae y se mancha con la gotita de sangre. Sí, ese sí me recuerdo, sí he visto las imágenes de ese. Y es como que asoma ahí en las... como está como que Batman investigando esto y está con el Flash, por ahí asoma creo que sí del Zoom o es del River Flash. No me acuerdo, uno de estos dos con el traje amarillo. Ese es el Flash Reverse. Los dos tienen traje amarillo. El Zoom y el River Flash. En la serie nomás le cambiaron a negro. No, espérate, es que... ¿Cuál tiene los ojos rojos? En la serie hicieron. Sí, son son iguales. Yo por eso siempre me confundo también con esos dos, no sé cuál es. Igual uno de estos es como que se quiere robar porque tiene. No recuerdo bien, eso lo leí hace muchos años, pero al final aparece el Manhattan y lo desintegra al Zoom. Y es como que es como que el epílogo y es como que conecta ambos mundos, del mundo de los Watchmen con los. Y la gran premisa de esto cuando se anunció de Doomsday Clock era que iba a haber una madriza entre Doctor Manhattan y Superman. Y era como que de manera muy ansiosa seguir leyendo hasta que salga y pase algo y... La verdad lo es una basura y aquí, spoiler, no pasa nada, no hay pelea, no hay nada. Te decepciona y es como que pasaste 2 puercos años leyendo esta pendejada para que... Agarras la compu por la ventana. Para que... La tan ansiada pelea entre Superman y el Doctor Manhattan, no pasa nada, no les voy a contar una historia ni nada porque es una basura esto de... No está recomendado para que lo lean. Quizás sí que quieren ver cómo se conectan estos universos, pero te pintan desde el número 1 porque es como que sabe que existe Manhattan y el Superman como que dice hay alguien y salen como que imágenes del futuro que el Superman así antes de dar el puñetazo al Manhattan y cuando pasa eso es porque le va a salvar al Manhattan y no sé qué, es una vaina, no pasa nada y... Pendejada y media, ya nada, ya. Quieres ver la pelea y no dan nada. Mejor vamos al Injustice. Mejor juega el Injustice o juega otra cosa o léete otra cosa, pero... No está bien eso. Vayan a leer Mouse. Sí, Mouse. Bueno, entonces ya pues por el día de hoy ha sido así. Es un episodio hablando del universo de Watchmen, que sí es un universo un poco pesadito, porque en realidad no es los típicos superhéroes que la gente está acostumbrada a ver o a leer. Sobre todo hoy en día que ya toda esta industria de héroes y cómics está
Es muy que en boga y súper desarrollada. Es que el contexto de... O sea, sí, en sí en los cómics sí hay peleas, pero no tanto como lo pintan en la película. Porque el cómic sí tiene todo esto, pero se enfoca mucho más en el contexto político y social que rodeaba la época. Exactamente. Con las presidencias de Nixon. Ajá. Y todo lo demás. Entonces, yo creo que sí. Recomendada la película, recomendada la serie. Los cómics recomendados menos el de Doomsday Clock. O sea, si quieren leerlo ya, pero se van a decepcionar. Sí, entonces, Van a leer mucho y al final no va a haber nada bueno. Nada bueno. Ajá. Eso. Lo único bueno de esto es que somos unos personajes del universo de Watchmen, unos como hay un mimo y tiene su pistolita mimo y le están unas manos y le dicen que tienes ahí, no tienes nada y el man dispara Y se lo baja. Ajá, sí, Nada, este es el mismo. es un mimo que tiene ahí. ¿Qué más? Bueno, ajá, ese mimo se pelea con todos, con el Joker, se baja casi media Liga de la Injusticia al Joker, a todos estos, ¿no? Media Liga de la Injusticia es el mismo. Eso es lo único bueno que por ahí puedo rescatar. Y el man con su carita de mimo y toda inexpresiva. Ajá. Y está como una chica, son como que un Joker y Harley de Watchmen, algo así parecido, como un contraste, pero es lo único que puedo rescatar y ya. Sí, eso. Vayan a hacer sus tareas y no apoyen el racismo. Correcto. Y ya, como pueden encontrar en redes de Lucho. Como L.A.L.shot. Ahí me encuentran como Rollins Ramos 4 en Instagram. Y aquí van a estar apareciendo las redes. Exactamente, igual también estas cosas de aquí atrás, Donde si nos no pueden llegan a escuchar. también está acá adelante. Porque se ve Porque todo pixelado y Sí. y ella tampoco se alcanza a tal ver. vez en algún futuro una televisión de 70 pulgadas en la parte de atrás para que lo vean. Y sí, vean los capítulos, compártanlos, recomiéndennos con sus amigos. Escriban en los comentarios, chicos. Escriban, dejen su Porque like. si no escriben nos vamos a quedar sin material y no sabremos ¿Qué hacen? de qué más películas hablar o qué más cómics hablar. En realidad pueden hablar de cualquier tipo de tema, cualquier película, cualquier cómic, cualquier videojuego, serie o lo que Si sea. quieren hasta de alguna romántico o algo romántico también lo hacemos ahí. Sí, no hay problema. Yo sí veo dramas acá, ¿no? Pero ahí vemos, chicos. No se preocupen por eso. Y eso sería todo por esta semana. Que- Nos estamos viendo. Que el podcast los acompañe.